semana pasada estábamos precisamente escuchando a Carmina Burana, desde esta explosión necesaria de la vida. Una voz laica, humanista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República. Ya, y estamos en Radio Universidad de la República, en Agenda Cultural, un espacio de conversación, de encuentro con instituciones culturales, instituciones académicas, investigadores, profesores, alumnos, y hoy día con docentes de una unidad educativa ubicada en la Villa Olímpica, lugar histórico de Santiago, vecinos míos, porque estoy aquí en Ñuñoa desde mi departamento. Estoy con Danilo Morales, José Cornejo y Carolina Aguilera, parte del equipo docente de la Escuela Guardia Marina Sañartu. Guillermo Sañartu. Guillermo Sañartu. Ayer dejé la escoba preguntando quién era Guillermo Sañartu, así que siempre lo pregunto al final. Porque, claro, porque muchas veces pasa que nosotros no nos acordamos de quiénes son, sobre todo en la educación pública, pasa mucho que no hay una ligación completa entre el nombre de la unidad y la historia a veces o el trabajo. Pero bueno, me gustaría que se pudieran presentar, partiendo por Carolina. Hola, soy Carolina Aguilera. Como decía Andrés, soy profesora del Colegio Guillermo Sañartu, trabajo en el PIE, en el proyecto de integración. Soy educadora diferencial, llevo 20 años trabajando, tengo 45 años, y en el colegio específicamente llevo, creo que este es mi sexto año. Trabajo específicamente con el séptimo y el sexto básico y tengo unos chicos de octavo también. Ya. Eso, he hecho alguna especialización en indagación, en metodología de indagación pedagógica en ciencias, y algunas tutorías y ABP también. Eso es como mi currículum así en resumen. Gracias, Carolina. José. Sí, bueno, mi nombre es José, soy profesor de historia del Colegio Guillermo Sañartu. Soy bastante nuevo en la pedagogía, este vendría a ser mi tercer año, segundo año en el sistema educativo formal, porque mi primero estuvo en otro sistema totalmente distinto. Bueno, he tenido cursos en el extranjero, como en Brasil, sobre educación popular, educación infantil, y estoy a cargo de un octavo básico y imparto historia desde quinto a octavo. Ya. Eso. Y este es sería mi segundo año, por tanto, en la escuela. Te han tocado años difíciles, ¿eh? ¿Ah? Sí, interesantes, históricamente. Interesante, históricamente, sí. Gracias, José. ¿Danilo? Hola. Danilo, usted es músico, me imagino Sí, yo, ¿no? Porque, sí. Sí, soy músico y profesor de música. Bueno, Ya. normalmente digo soy profesor de música. Para mí es un honor que me digan que soy músico. Es un piropo. Soy profesor de música del Guillermo Sañartu hace 2 años. Egresé de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el Pedagógico, en el 2007 y tuve la oportunidad de pasar por Belén Educa durante 5 años, teniendo la oportunidad de pasar por jefatura y teniendo los niños de prekinder hasta cuarto medio. Tuve la oportunidad de pasar por todos los niveles haciendo clases en esos 5 años. Luego emigré a Fundación El Camino con gente de Belén Educa que también se fue para allá. Y paralelamente tuve la oportunidad de trabajar en el Liceo Bicentenario de Excelencia San Pedro, cuando salía mucho en la tele, cuando salía Piñera inaugurando los colegios porque eran bicentenarios. Ahí estaba yo haciendo música, tratando de combatir la premiación académica por el mejor puntaje en matemática, y yo entregando, es una anécdota, entregándole a los chiquillos las pruebas de historia de la música tercero medio, y había un 90% de rojo. Y los estaban premiando porque habían sacado puntaje nacional en matemática, ¿cachai? Entonces ahí fue como un tema de conversación súper importante con ese curso. Y luego terminé, me fui de la educación un año, me harté, cumplí 10 años, pasé por la evaluación. Previo a eso académicamente iba estudiando también paralelamente otras cosas, y después volví a Guillermo Sañartu. Me fui a trabajar a una empresa
mira la vuelta que me di después de 12, 13 años en educación, me fui a dar una vuelta y cuando iba en la mitad me di cuenta de que no podía y que sonaba el timbre cerca de donde trabajaba, de un colegio, y decía, tengo que estar allá. Y volví. Mm. Y estoy ahora en el Guillermo Sañartu. Eso, ¿Sabes qué? básicamente Bueno, antes de comenzar la entrevista, pero me hacía recuerdo lo que tú planteas, porque hay estudios que hablan de que justamente el abandono de la carrera docente ocurre a los 8 o 10 años. A los 8 o 10 años de ejercicio profesional, en general, los docentes evalúan su estadía en el ejercicio de la docencia en la educación, en la educación escolar, por decirlo así. Y ahí se produce un replanteamiento, ¿ah? Y mucha deserción también, casi como un 30% de profesores abandonan, con todo el impacto que tiene eso, abandonan el ejercicio de la docencia de manera permanente o reducen sus horas. Así que es parte de lo que Sí. yo creo que han vivido todos, y sobre todo en áreas como la que tú trabajas. ¿Ah? Yo quería preguntarle a partir de eso, ¿cómo ha sido la experiencia en esta unidad educativa en particular, con este distanciamiento social obligatorio que hemos tenido y esta pandemia que particularmente estamos todos en la región metropolitana? Yo diría que hemos sido como el lugar donde más chambonadas se han cometido respecto a los mensajes, a las ideas, no sé, pues ustedes, yo vivo en Ñuñoa y ustedes parece que formaban parte del área sana de Ñuñoa porque ustedes estaban fuera de cuarentena cuando yo, ah, al otro lado de Grecia, supuestamente estábamos contaminados. Desde esas Sí. cosas era tan una sea, etapa extrañas, sanitizada. claro, Sí, de Grecia al sur se ponía buena persona el virus. exactamente. Entonces, me imagino que para personas que están lidiando todos los días con niños, con familia, todos estos mensajes también repercuten mucho más fuerte. ¿Cómo ha sido para ustedes, como docentes, como equipo de trabajo? ¿Parto yo? ¿Parte Dale, José? Caro, dale, Sí. Caro. No, parte nomás, sí. Ya, que bueno, yo creo que es multidimensional todo esto que nos ha pasado y que hemos experienciado. Aparte, justo ahora somos 3 profes que tenemos una experiencia como profesor jefe y asignatura, profesor de asignatura, profesora a pie, entonces, y más encima como personas sobre todo, y como algunos padres de familia, madres de familia, pareja, etcétera. Entonces, esta cuarentena y todo esto que ha significado ha sido como prácticamente una máquina que quiere seguir normal y que por una parte nosotros intentamos adaptarnos a esa máquina, pero asimismo transformarla. Mm. ¿Por qué digo esto? Porque existen estos, lo que para nosotros son los objetivos curriculares y en donde esos objetivos tienen que llegar a un fin. Y nosotros tenemos que llegar a ese fin, sin importar cómo. ¿No te dicen algunas recomendaciones aquí por allá, pero al final todo recae en la responsabilidad del docente y a veces cuando hay un proyecto común de escuela, bueno, no acoplamos a eso. Entonces, bajo esa máquina, por ejemplo, nosotros, no sé, yo desde mi experiencia como profesor jefe, llamando a los estudiantes, preguntando cómo están, cómo está la situación, y ahí tú te das cuenta de que, claro, puede ser que tengan internet, puede ser, no todos, pero lo tienen. Pero hay otros factores, el no trabajo, lo que significa el estrés de estar dentro de la casa, el espíritu infantil que se ve coartado de cierta manera al estar entre 4 paredes y ahí viendo también tu situación geográfica, social, familiar. Entonces, y ahí uno se transforma, bueno, yo llamo a mi apoderados cada 15 días, 17 días, para saber cómo están. Entonces, y al final uno está ahí harto rato conversando y hablando cosas de la vida y conteniendo. Y después decirle, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer la actividad porque, mira, no has hecho nada. Y ahí tú te das cuenta que dónde está el valor detrás de eso, como qué es lo más importante. Y ahí yo me pregunto, yo creo que lo hemos conversado con Caro y con Danilo en otras instancias, como para dónde va la educación detrás de esto. ¿Son estos objetivos curriculares que responden al CINCE, que responden a, bueno, ya no se llama PSU, pero que a esa prueba para ir a la universidad? Y entonces son muchos factores, familiares, económicos, políticos, etc. Así que ha sido complejo, claro, la complejidad forma parte de esta unión, pues de entender el complexus, de romper esta unión y entender cuáles son las partes y el todo. Así que, pero es un desafío y también nos llena de preguntas. Gracias, Eso, José. Carolina. Yo quería como
tratar de hacer una síntesis de cómo ha sido este proceso desde mi visión. Nosotros en el colegio tenemos la suerte de trabajar con un equipo de profesores que desde la base, desde ellos mismos, desde ideas propias, ha nacido esta articulación o ha nacido esta necesidad de hacer las cosas de una manera diferente. Porque al principio lo que se trataba de implementar desde el equipo de gestión o desde la unidad técnica era que todos mandaran cosas. O sea, todos los profesores tienen que mandar 2 guías semanales, o incluso al principio era una cosa bien así como desde lo que uno creía que podía hacer, o desde lo que uno necesitaba. Entonces se llenaron los niños, se llenaron los profesores de actividades, y no había retro, no había de vuelta, no había trabajo, y por otro lado los niños que sí cumplían, se llenaban también los profesores de retroalimentaciones que tenían que hacer. Fue una cosa bien disparatada, bien poco pensada, porque nadie sabía cómo hacerlo, tampoco se sabía la cantidad de tiempo que íbamos a estar en cuarentena. Entonces fue bien en el fondo una reacción poco pensada. Y después, con el tiempo, antes de hacer este proceso de descanso que se hizo, estas vacaciones inventadas en abril, que no fueron vacaciones en realidad porque estábamos encerrados, este periodo como de receso, nos pusimos de acuerdo con algunos profesores de articular ciertos ramos, pero nació desde las bases, como le digo. Entonces yo encontré que fue súper interesante este proceso, porque como que institucionalmente fuimos resilientes, logramos hacer este cambio, pero desde abajo, desde decir, no, esto no está funcionando. Los reclamos de los papás eran bastantes, y por otro lado tampoco nosotros sentíamos que estábamos haciendo las cosas bien. Y logramos articular por semana ciertos ramos. Por ejemplo, una semana era lenguaje, historia y arte, la siguiente semana matemáticas, ciencia, tecnología, y Danilo, que con su asignatura de música, educación física, lo hacían de manera como paralela, pero también más o menos programado. Entonces pasó que en el fondo los chicos sabían qué tenían que lograr, y nosotros los profesores apoyábamos sabiendo que ciertas semanas teníamos que lograr también ciertas actividades. Entonces se solucionó, o no sé si se solucionó, pero empezó a alinearse un trabajo súper diferente, y en ese aspecto una práctica positiva, porque lo tomó en el fondo desde un grupo de profesores, se tomó para todo el colegio. Entonces se alivió un poco el trabajo, y estos objetivos que dice José, que en el fondo a lo mejor son súper lejanos de esta realidad, empezaron a llevarse de manera mucho más amable, y llegaron a los niños de otra manera también a las casas. Los papás estaban entendiendo qué es lo que tenían que hacer. Entonces se bajó el nivel de presión, de tensión también, a pesar de que yo hace una semana hablaba con el José, le decía, estoy colapsada. Hay momentos en que uno colapsa porque en el colegio te están pidiendo cosas que de repente no tienen solo que ver con el trabajo con los niños. A veces se cambia la forma de trabajo, y ahí uno dice, ya, de nuevo tenemos que cambiar, de nuevo tenemos que adaptarnos. Entonces, eso va en contra, pero sin embargo, los niños, que en este caso son el objetivo de nuestro trabajo, que ellos logren mantener un cierto nivel de trabajo, entre comillas, porque no es un trabajo, pero que sus competencias, sus habilidades sigan desarrollándose, se está logrando de mucha mejor manera. Y fue súper interesante, porque como te decía, nació desde los profesores. Danilo. Mira, es muy importante lo que dicen los... ¿Se escucha? Sí, Es muy perfecto. importante lo que dicen los chiquillos. Yo creo que José y la Caro están mucho más que yo en el colegio. Yo soy parte de la comunidad 3 días a la semana, en presencia. Y ha sido súper difícil para mí en lo personal como docente de música, como representante de una asignatura que tiene tan pocas horas en el aula, que para poder tener la misma cantidad de horas
que un profesor de una asignatura quizás dura, por llamarle de alguna manera, tiene con menos cursos, con, no sé, llamémosle 3, 4 cursos, que tengáis 10 horas a la semana, para que cuadremos. Tenéis un profe de matemática con 4 cursos, 10 horas a la semana, 40 horas a la semana. Imagina que por cada curso hay 40 niños, tenéis 160 trabajos que retroalimentar. En mi caso, yo trabajo en 2 colegios y tengo 18 cursos de un promedio de 40 niños. Si sacáis la cuenta, son como 600 trabajos que tengo que realizar por cada vez que yo mando uno. Entonces eso no me ha frustrado porque yo no lo he podido hacer. O sea, es imposible. Entonces hemos ido tratando de diseñar una mecánica en las dos realidades. O sea, en una realidad ya tenemos una confrontación entre el Departamento de Arte y Tecnología con la dirección del colegio para poder llegar a un acuerdo en donde descomprimamos al Departamento de Arte, que está demasiado, con mucha pega. Y por otro lado está Guillermo Sañartu, que para mí es lo medular en mi carrera. Y yo sé que lo tengo de lado, ¿cachai? ¿Por qué? Porque me ha costado estar ahí con la cantidad de niños, con la cantidad de trabajo, me ha costado. Y la realidad de Guillermo Sañartu es hermosa porque, como dijeron los chiquillos, partió desde los mismos profes, ¿cachai? Aquí no hubo una institución que dijera, aquí venimos con la plataforma G Suite, venimos a hablar con ustedes, a capacitarlos en lo que es Classroom y vamos a dejarles con un internet habilitado a todos los niños, como la fundación tanto, que paga tanto mensualmente el niño. Acá empezamos los profes a ver cómo hacemos el Classroom, cómo llegamos a los chiquillos, entonces, cómo nos empezamos a capacitar entre nosotros, empezamos a ayudarnos a crear clases que después se bajaron para dejarlas definitivas, pero eran transitorias, ¿cachai? Entonces todos tratamos como de ir armando un puente que nos permitiera transitar a una estabilidad. Y creo que esa estabilidad se va a notar en el segundo semestre. Creo que todavía estamos en ajuste, todavía estamos tratando de tener un cuerpo para poder seguir avanzando de manera más natural y más fluida en el segundo semestre. Sí, me quería afirmar un poco en esta experiencia que hemos contado y que aprovechar el espacio, que de un tiempo a esta parte a mí me extraña, y pongo aquí el tema, que la educación fue formando, siempre fuimos repetitivos. Es más, yo en la educación porque mis profes eran muy malos. ¿Cachai? No entré como lo que uno a veces piensa porque tuviste a un profesor que te inspiró. A mí me frustraban, me molestaba, me daba rabia, ¿cachai? Entonces algo hay que hacer. Y en el camino me fui dando cuenta. Entonces llegó un momento en que cuando entré a la educación ya como profe, porque yo era un estudiante muy desordenado, pero cuando lo ves como profesor, te das cuenta de que es otra cosa, po, que hay diferencias, que es otra realidad y que en el momento en que tú te insertaste en la sala de clases como profesor, empezó a ver parte de tu forma de ver la vida ahí también en cada uno de los chiquillos. Y cuando una generación de profesores que decidió estudiar pedagogía por vocación y no porque le alcanzó el puntaje, no porque no alcancé para medicina, soy profe de ciencia, no me alcanzó para entrar a estudiar música, para estudiar interpretación en piano, ya voy a ser profe de música, no me alcanzó para estudiar derecho, ya voy a ser profe de lenguaje, o profe de historia, periodista, ¿cachai? Entonces, fuimos profesores que decidimos, cabros jóvenes, estudiar pedagogía y cambiar esta cosa. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que eso se estaba logrando, de que había una generación de profesores jóvenes que estábamos inmiscuidos, que nos estábamos envalentonando, que estábamos tomando el poder de la educación, el poder se empezó, las familias empezaron a decir, oye, ¿qué está pasando? O sea, lo que nosotros teníamos cuadradito, que era súper reiterativo, resulta que no se está haciendo, y está apareciendo el currículum oculto que está tirando para otro lado, que está cumpliendo con los objetivos, pero algo está ocurriendo. Y cuando estamos viendo que está quedando esta criticidad que viene de lo que nosotros hablamos, de la pedagogía crítica, de Freire, y nos empalamos y todos somos apasionados, nos damos cuenta de que apareció una pandemia en donde ya no podemos reflexionar porque no es prioridad. En este momento la prioridad es vivir. ¿Te das cuenta? Entonces, todo lo que hemos logrado se va para atrás. No quiero decir que vaya a cero, ¿cachai? Quiero tener esa esperanza de que todavía podemos llegar
a una normalidad de lo técnico, que es lo que estamos tratando de hacer en educación ahora en todos los colegios de Chile, parar lo técnico para poder llegar a la reflexión en línea. ¿Me cacháis? Es como ya un poco loco, pero no dejarlo de lado. Creo Sí, que no dejarlo de lado, no podemos dejarlo de lado. Está bien, estamos sobreviviendo, es como vamos cumpliendo las necesidades básicas, ¿me entiendes? Y ya va a llegar un momento en que en esta pirámide vamos a tener que llegar a la reflexión nuevamente en línea como lo estamos haciendo ahora. Eso. Gracias, Danilo. De ahí me surge una consulta, en realidad. Esta vivencia de estos procesos que se van encontrando, traslapando también, de esta mirada generacional también del docente, porque de alguna manera esto también responde a la historicidad que hemos tenido. Me sumo a esta generación y digo, bueno, nosotros vivimos un proceso traumático y en base a eso también queremos, obviamente, una vivencia distinta, más satisfactoria. Desde esa perspectiva, ¿cuáles creen ustedes que van a ser aquellos elementos de la práctica que se van a ir instalando? Y voy más allá de la virtualidad, porque muchos dicen, no, la virtualidad se quedó, entonces como, no sé, sí, pues, sí, te entiendo. algunos van a decir incluso es mejor tener al apoderado en una pantalla que metido en la sala de clase el alumno en reuniones de apoderado eternas. Pero más allá de lo instrumental, en el sentido, un poco en la línea de lo que plantea José, es decir, ¿hacia dónde va la educación? Entendiendo que estos mecanismos también se van a tener que quedar, porque son parte de esta realidad. Sí. Eh, Parto, a mí, bueno, yo he pensado mucho al respecto, reflexiono constantemente, busco literatura para saber de dónde partir esta proyección. Y hace un tiempo, justamente en marzo, leí un artículo del Le Monde Diplomatique que hablaba sobre la pandemia y las causas de las pandemias históricamente. Entonces las pandemias, de cierta manera, comenzaron a universalizarse desde que los españoles llegaron a América. Y desde ahí comenzó a entenderse desde una enfermedad y también desde un lado económico de que estamos interconectados, de que nadie está aislado en el planeta. Entonces es una visión planetaria de lo que estamos viviendo. Y hemos tenido distintas experiencias a nivel de la historia, desde esa época hasta ahora, que estamos viviendo el COVID. Entonces, como experiencia, yéndonos al núcleo local, escolar, como experiencia estamos integrando asignaturas, integrando objetivos. Y esos objetivos que responden a este currículum. Y este currículum que responde a un objetivo que es más general que el objetivo del Estado-Nación, que se llama Chile. Y si nos vamos más en amplitud, sistémico, mundial, planetario. Entonces la gran cuestión es cómo desde las bases, ya si bien es cierto, nos hemos ido transformando como localidad escolar, desde la experiencia para hacer todo esto un poco más llevadero, siento yo que la mundialización y el tema de la reflexión y el pensamiento crítico son habilidades que sí o sí tienen que comenzar a ser como el objetivo primordial. ¿Y por qué digo esto? ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Primero, integrando objetivos, modificando, yo siento que hay que modificar el currículum completamente, como con objetivos que vayan en pos de entender esta mundialización, porque estamos interconectados, eso es innegable, así como la globalización forma parte de nuestro quehacer social, histórico, espiritual, pero también la particularidad, y por eso hay conceptos tan importantes como por ejemplo la interculturalidad. Por eso aparecen movimientos políticos como el feminismo, movimientos como como lo que es el pueblo mapuche, el indigenismo a nivel mundial. Entonces, todas esas particularidades que forman parte del todo tienen que comenzar a relacionarse. Y eso desde la base misma de la educación. Y nosotros los mismos profes también nos tenemos que transformar y asumir esa responsabilidad. Y no solamente los profes, porque es un todo, pero ya que la experiencia nos dice histórica que desde las bases generalmente se comienzan las transformaciones y no desde el status quo, yo creo que eso es algo que hay que hacer. Y siento yo que en estricto rigor la escuela debiese integrar asignaturas, tener tiempo para que los docentes conversen, reflexionen, creen, y que no sea esta burocracia que responde al status quo que a veces extirpa este espíritu, porque no es casualidad que a los 8 años, los 10 años, los profesores deserten. ¿Por qué? Porque se dan cuenta. ¿Y cuál es el discurso? Mi mamá es profesora, hace mucho tiempo,
y siempre llega así como, cuando habla de la experiencia educativa, sus ojos brillan, pero cuando habla de la burocracia es como que se vuelve loca, así como yo cuando era chico y la veía así lleno de papeles, porque no estaba tan familiarizada esta cuestión del computador, y claro, no tenía tiempo para estar con nosotros porque tenía que llenar planificaciones, qué sé yo. Entonces, eso forma parte del status quo, eso forma parte de la alienación, eso forma parte del proceso, del progreso, de la maquinización, que hoy en día nos tiene desconectados, hoy en día nos tiene sálvese quien pueda, y el virus nos está mostrando humanos, eso no sirve, humanos, eso estamos conectados. Te estoy hablando desde el 1492, cuando llegaron violentamente a este continente, que estamos interconectados. Respeta las partes, respetemos la interculturalidad. Eso, yo creo que para allá va la educación, por lo menos en lo poco que he reflexionado en este tiempo de pandemia. Gracias, José. Carolina. Yo también he reflexionado mucho. Yo creo que es imposible no reflexionar en este contexto que estamos. Particularmente yo estoy este año sin mis hijos, entonces estoy sola y no hay forma de no reflexionar en el fondo y de no asociarte y de relacionarte con esta situación desde lo afectivo. Entonces, a mí me pasa que además de lo que dice José, que tiene que ver con una cosa más ya desde una posición tal vez más racional, a mí me pasa que yo creo que una de las cosas que tiene que cambiar sí o sí es la flexibilidad. Porque nuestro sistema es inflexible. Nuestro sistema determina cómo tienen que peinarse los chiquillos, cómo tienen que vestirse, cómo tienen que sentarse, cómo tienen que ubicarse, cómo tienen que juntarse con cierto grupo. Eso se determina desde arriba, desde el status quo, como dice José. Y nosotros ahora hemos aprendido, por lo menos a mí me ha pasado, yo trabajo con mis alumnos en forma personal, en videollamada, y por ejemplo, si yo veo que él está mal, está en una situación afectiva en que no quiere trabajar porque le pasaron cosas, y me dice, tía, yo a las 2 no puedo trabajar, puede ser más tarde, yo tengo que tener la flexibilidad, lo he tenido que hacer. Hay profesores que a lo mejor dicen, no, porque yo tengo mi horario, y es súper respetable. Pero estoy hablando de una extrapolación de esta situación, tratar de pensar qué es lo que le está pasando al niño y qué me está pasando a mí también, a lo mejor a esa hora. Y en otro momento lo puedo lograr mejor. Entonces, por un lado esa flexibilidad, el horario es un detalle en el fondo, pero la flexibilidad de a lo mejor entender cómo está ese niño y qué es lo que puedo lograr yo con él, que no tiene necesariamente que ver con el objetivo de aprendizaje, sino que a lo mejor con otra cosa primero. Y luego veo si el objetivo de aprendizaje lo puedo usar o lo puedo trabajar o no. Entonces, por un lado eso, y el lograr a lo mejor llegar a un nivel de acercamiento desde lo afectivo, ha sido súper importante, porque hemos tenido familias que están con COVID, por ejemplo, tía, ¿sabe qué? Esta semana prefiero no trabajar. Tú tienes que tener la capacidad de decir sí, por un lado, y por otro lado también el encantamiento de decir, bueno, quiero saber cómo estás, a lo mejor igual puedes trabajar, pero desde otro tema, o con otro tópico. Tratando de mantener esa relación de cercanía, y lo que tú decías, por ejemplo, Andrés, de a lo mejor de que la familia de aquí en adelante se relacione virtualmente, yo creo que esto ha demostrado que es todo lo contrario, que la familia tiene que estar dentro del colegio. La familia no puede estar de la reja para afuera, porque cuando tenemos una mamá, un papá, un tío, un abuelo, una abuela, que está ahí al lado del que sabe lo que está su nieto, su hijo, su hermano, la participación del niño es diferente, la vinculación con lo que estamos haciendo es distinto, ¿ya? Cuando hay papás que de verdad se interesan y saben en el fondo qué es lo que está haciendo su hijo, el resultado del niño es distinto. Por ejemplo, ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue, que yo le mandé un trabajo de una niña que ha sido súper reacia a trabajar,
temas de internet, porque no tenía computador, se fueron solucionando las cosas, ahora tiene computador, pero estoy haciendo tareas con ella que eran de hace 4 o 5 semanas atrás, entonces ahora, por ejemplo, yo le mandé un trabajo al José y al profesor de arte y de lenguaje, para que vieran que ella estaba trabajando, pero se le echó a perder el computador, entonces yo creo que lo hizo, porque yo lo vi, lo trabajamos juntas, pero se le echó a perder el computador y no pudo mandar la tarea. Entonces José le manda una retroalimentación diciéndole que la felicitaba, que se notaba que había un trabajo bien hecho, ella dibuja de una manera espectacular, entonces hizo una representación hermosa, quedó tan feliz con la retro, quedó tan emocionada con las palabras de felicitación y el reconocimiento que le hizo de su trabajo, que su disposición de trabajar después de eso fue maravillosa. Entonces, yo creo que tenemos que conectarnos emocionalmente sí o sí, y tenemos que tener la flexibilidad de trabajar con seres humanos distintos. No podemos agrupar a los chiquillos en un curso, en edades, efectivamente tienen que ir por niveles, pero yo creo que tiene que haber un cambio desde ahí, desde la sensación de que somos humanos, así como nosotros reconocemos nuestra individualidad y la valoramos, también en los chicos hay que hacerlo. Entonces, por un lado eso, lo de la flexibilidad, para entender con quién estamos trabajando, en qué momento de su vida estamos trabajando, con quiénes nos estamos relacionando, y por otro lado, poder vincularnos emocionalmente no solo con el niño, sino que con la familia también. Eso sería... Danilo, gracias Carolina. Danilo, ¿y qué te surge de todo esto que estamos conversando? Le encuentro toda la razón a los chiquillos, a los chiquillas, a Caro y a José. Creo que es importante también, como dicen ellos, todo lo que ustedes han dicho es ir rompiendo paradigmas, que es un concepto que creo que a veces no se conversa en la media, el concepto, y se han roto una cantidad inmensa de afirmaciones que se daban por inherente a nosotros. Por ejemplo, la jornada escolar completa. La jornada escolar completa, nunca estuvimos de acuerdo a la mayoría de una jornada escolar completa. ¿Y cuál es el fin de una jornada escolar completa? Que nunca se llegó al fin real de la GEC cuando se hizo en el 96. Entonces, nosotros estamos asumiendo costos como la Constitución. Hay una generación que nosotros tenemos ciertas normas y ciertas reglas que sabemos que tenemos que cumplir, pero que no están bien. Y que esta pandemia ha permitido, si le vemos el lado positivo, ver esos resquicios legales que en la práctica no sirven, como la jornada escolar completa. Necesitamos interculturalidad, necesitamos investigar lo que pasa en nuestro colegio para, en base a esa investigación, desarrollar nosotros nuestras propias herramientas e instrumentos de evaluación, tabular nuestra información localizada. El currículum se ha ido flexibilizando, es verdad. Ahora los objetivos pasaron de contenido mínimo obligatorio y de tener aprendizaje esperado a objetivo de aprendizaje, con habilidad y contenido basado en competencias. Maravilloso. Tenemos menos cantidad de objetivos que lograr, hay mucha mayor apertura a la propuesta, pero de todas maneras creo que hay una prescripción o sea, no prescripción, el currículum prescrito nos está ganando nuevamente y estamos repitiendo. Y como dijeron los chiquillos, estamos en este momento, y como decía la Caro, tratando de sacar adelante algo que nos agobia, que a veces nos vemos sobrepasados, que nos vemos absolutamente sobrepasados, en donde eso se ve con el coletazo de que yo le respondo mal a mi familia, de que apago el computador y dan ganas de mandarlo a la punta del cerro, de que no tengo ganas de aprender nada, de que entro en ataque de histeria, luego estoy en la ducha, empiezo de nuevo, me reseteo. Y empiezo nuevamente. Entonces, si empezamos a buscar el lado positivo a todos estos contras, nos podemos dar cuenta que podemos llegar perfectamente a un sistema mixto. Nosotros tenemos que pelear por un sistema mixto en donde, por ejemplo, en música no tengo por qué estar siempre presente. Necesito estar con los chiquillos para la práctica, para cuando tengan que estar todos al mismo tiempo. Pero el resto lo puedo hacer en línea, ¿cachai? Puedo trabajar mediodía con los chiquillos, puedo trabajar el resto de la tarde en mi casa en línea con tutoría. Podemos llegar a un sistema reflexivo en línea y que sea propositivo, que nosotros tengamos voz y voto como profesores. O sea, nosotros somos los especialistas. ¿Cachai? A mí me da risa a veces tener que mandar material de mi especialidad
a alguien que no es de mi especialidad, ¿me entiendes? O sea, hay realidades en donde hay, por ejemplo, departamentos de arte, en donde está música, arte, tecnología, educación física, y el jefe es un profe de arte, o de educación física, o de música. Y yo no soy especialista en tecnología, ni en artes visuales, ni en educación física, pero me ponen ahí. Y ese profe tiene que empezar a apretar al resto. Al final, como que sacáis un profe para apretar al resto de los profes en representación de una institucionalidad. Y esa jerarquía que te dan es la que destruye al grupo de profesores, pues, porque al fin y al cabo hay uno que se siente representante de, pero también es parte de los profes, y empieza a haber un coletazo de representatividad. Entonces, en estos momentos la reflexión, la proposición puede llegarnos a un sistema mixto que creo que tenemos que lograr. Creo que si logramos funcionar, si el Guillermo Sañartu en el segundo semestre logra apretarse y ajustar, podemos proponer y puede ser maravilloso. Y yo quisiera hacerle una pregunta, quizás como para ir cerrando esto, que es imposible de cerrar además, porque yo creo que estas reflexiones de educación también nos plantean justamente una reflexión de sentido. Y quiero ligar esta idea de sentido y educación con quizás, y esto es una opinión muy personal, respecto a que hay una deuda, porque muchas veces reflexionamos bien subversivamente desde el punto de vista del hacer educativo. Pero siempre me llama la atención que cuando terminamos evaluando, volvemos a lo mismo, ¿ya? Y ahí conceptos culturales como el rendimiento, la selección, la comparación, y en eso los que somos apoderados, también tenemos esa preocupación, porque puede decir, sí, mira, nuestro niño lo está pasando súper bien, está siendo súper feliz, tiene buen razonamiento, pero ¿y qué va a pasar cuando él se enfrente a la máquina del rendimiento que puede ser la prueba, si no es la prueba de transición, otro proceso de selección, la medición de sus conocimientos y habilidades? Yo quiero dejarlo ahí porque también me toca a mí como ejercicio docente en la formación técnica, en la formación universitaria, que hacemos aulas invertidas, trabajamos por proyectos y después tenemos que llenar un cuestionario online con preguntas de verdadero y falso y hacer una escala y poner una nota. Entonces uno queda como... Y el alumno más queda así como, profesor, ¿de qué me está hablando? ¿Te fijas? Entonces, ¿qué hay de eso? ¿Cuál creen ustedes que es como la salida? Entendiendo además que tenemos una sociedad que mira esto en base a los rendimientos. Nos alegramos de un buen puntaje independientemente que no estemos de acuerdo con la prueba de aptitud, la PSU, la transición, como queráis llamar, pero nos alegramos. ¿Ah? Sacó 700 puntos, lo contamos, oye, sacó 800 puntos. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que tiene que ir cambiando? O quizás eso es lo más difícil también. O cómo tenemos que llegar a una mixtura, no sé. José. Ya, perfecto. Ya, yo hago un diagnóstico al respecto, y voy a invocar al gran Humberto Maturana, que habla mucho de la competencia. Entonces, Maturana dice que el gran problema de la competencia es que niega al otro. Entonces, cuando tú tienes y él asocia eso con el sistema patriarcal que llevábamos viviendo hace mucho tiempo y que está imperante por doquier hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el sentido de la competitividad? El sentido de la competitividad, como ya mencioné, es negar al otro, y hay un valor detrás de eso. Entonces da lo mismo, es como sálvese quien puede. Llámese neoliberalismo, lo asocio con esta competitividad. Entonces, y ese diagnóstico, claro, llega a esa conclusión que tú mencionas, Andrés, de que uno se pone contento porque le fue bien en la PSU, porque al final todos los caminos van al CIMSE y todos los caminos llegan a esta prueba de selección, porque hay un valor social hacia la persona, porque la persona tiene un valor monetario, porque es jerárquica, y al ser jerárquica, por lo tanto, no es lo mismo ser profesional que no serlo, o ser un gran empresario que no serlo, porque eso te da en este valor patriarcal, jerárquico, el sentido. Entonces, ya ahí se asocia, como diría Sabato, el sujeto cosa, la cosificación humana. Entonces, ¿cómo, y ahí vuelvo a la reflexión, y ahí es el diagnóstico, pero ¿cómo transformamos eso? Yo creo que hay experiencias que existen hoy,
que nos ayudan un poco a esclarecer ese objetivo, ese horizonte. Siento yo que, por ejemplo, las demandas indígenas, las demandas mapuche, por llegar a su autodeterminación y autonomía, haciendo clave su ejercicio bueno, valga la redundancia, de soberanía, las agrupaciones feministas, los movimientos en Brasil como el Movimiento Sin Tierra, el movimiento zapatista en México, que es una integración de entender lo humano. Es eso, entender la vida humana no tiene un valor monetario en sí mismo. Y eso yo creo que es desde las bases. Las bases hoy en día, desde el 18 de octubre, y que se vienen formando desde mucho antes, que podría ser que lo que estoy diciendo es un sponsor, no un sponsor, sino que un panfleto político, pero que en la práctica se está desarrollando, se está desenvolviendo. Por ejemplo, cuando la Caro dice abrir la escuela, nosotros el año pasado tuvimos la experiencia después del 18 de octubre de hacer un cabildo, y en donde nos propusimos, dentro de toda la burocracia que había que llenar, qué sé yo, porque de todo eso tiene que haber tiene que existir esta pequeña trinchera, este pequeño terreno que ojalá se transforme en bosque, como dice Freire, que es, abramos la escuela, digámosle a los apoderados que la escuela es de ellos, que la escuela es un espacio en donde se puede hablar de política, en donde están los apoderados, donde están los estudiantes, y esa imagen, que si bien es cierto no fue multitudinaria, pero existió, en donde vimos apoderados, profesores, estudiantes conversando sobre qué hacer con la educación, de cómo transformar esta educación. Yo vi eso, y varios profesores que estuvimos ahí lo vimos, y dijimos, esto tiene que ser, esta es la experiencia, este es el valor, el conversar, el dialogar, el no negar al otro, el no ver al otro como con el apelativo de esta persona es tanto, esta persona vale tanto, ¿no? Una persona con la cual conversamos, donde más encima el niño o la niña de 10 años, 12 años, dando su idea y rodeado de adultos y escuchándola, es fascinante. O sea, yo creo que hay varios paradigmas, como dice Danilo, que hay que modificar, romper, transformar, porque bueno, y justamente anoté una frase que dice que un racionalismo que ignora a los seres, que es este racionalismo hoy en día imperante, como la PSU o el CIMSE, la subjetividad y la efectividad o la vida es irracional. O sea, cualquier sistema, cualquier tipo de racionalismo o que se llame racionalista, que niegue la subjetividad, la afectividad, la vida, es irracional. Entonces, el sistema capitalista, nuestro sistema de status quo, el neoliberalismo, el sistema de selecciones, son totalmente irracionales. O sea, y yo creo que la sociedad civil hoy en día, y las comunidades, no simplemente hay que hablar de sociedad civil, están transformándose y están yendo para otro lado. Y vuelvo a insistir, hay ejemplos claros, actuales, históricos, que están mostrándonos el camino y hay que verlos. Gracias, José. Carolina. Yo creo que, por un lado, para nosotros el tema de la evaluación es uno de los talones de Aquiles que tenemos en educación. Yo siempre he sostenido que es el área que tenemos más débil. Y siempre solicito que nos capaciten en eso, ojalá no, porque siento que la evaluación, seguimos haciendo lo mismo que se hacía hace muchos años. Por un lado, el sistema de evaluación y la comparación, las premiaciones, como dices tú, de final de año, donde casi siempre son los mismos, los que obtienen la premiación, merman al otro. Entonces, eso por un lado es algo que nosotros hemos tratado de sacar, difícil porque también hay un sistema que no sé si está regulado o lamentablemente desde la corporación se exige que se haga, yo creo que no, pero en el colegio se hace, y nosotros solicitamos incluso que se hicieran otro tipo de premiaciones, el premio al esfuerzo, el premio al espíritu Sañartu, que son chicos que en general no obtienen el primer nivel de rendimiento, pero tienen otro tipo de logro. Y ahí incorporamos a los chicos del PIE también, no siempre,
pero a veces postulamos que ellos también reciban premios, que tienen algún tipo de necesidad especial. Entonces, pero en realidad yo creo que eso habría que extirparlo del colegio y del sistema. Y la evaluación en sí para nosotros ha sido un tema en este proceso, porque hasta el momento nosotros no estamos evaluando como evaluábamos antes, no estamos poniendo notas, ¿ya? Hasta ahora, porque no se nos ha solicitado, pero seguramente a final de año, cuando ya tengamos que ver el tema de la promoción, vamos a llevar a notas quizá la participación de los chicos, no sé cómo se va a hacer, no sé cómo se va a hacer, pero creo que sí da la instancia para que haya un cambio, para decir sí podemos evaluar de otra manera, sí podemos instaurar otro sistema de evaluación. Yo creo que la evaluación tiene que ver con lo que decía el José, con una relación de poder donde nosotros nos estamos en una posición superior y evaluamos al otro que está en una posición inferior. Entonces, cuando cambia ese sistema, cambia ese paradigma, nosotros podemos llegar hasta pensar que los chicos se pueden evaluar a sí mismos. Y podrían quizá ellos mismos decir, este fue mi proceso, porque conocen cuál va a ser el proceso al que tenemos que llegar, y cuando ellos mismos logran incluso crear sus propios indicadores de evaluación, y trabajar en este plan de evaluación juntos y decir, mira, acá yo tengo que llegar, para ellos es mucho más fácil saber también hacia dónde van y cuáles son como las cosas que tienen que lograr. Y qué no están logrando y cómo pueden hacerlo después de una evaluación, entre comillas, propia de ellos mismos. Entonces ya estamos como tratando de renovar ahora el decreto de evaluación que se está incorporando, que se incorporó el año pasado, también pretende que haya un cambio en la evaluación. Entonces yo creo que esta es una instancia, la pandemia nos está generando una instancia donde podemos empezar a crear un sistema de evaluación distinto. Por ejemplo, a mí me llamó la atención que en el colegio de mis hijos, el informe de personalidad, el informe que entrega el profesor jefe, lo hace el apoderado, junto con el alumno. Y me pareció maravilloso esa idea, esa instancia, porque en el fondo el apoderado sabe qué es lo que ha logrado desde la personalidad, quién más que el papá lo puede hacer, o la mamá, o la persona que está con el tutor, el abuelo. Entonces yo creo que ahí, desde esa relación de poder, de que nosotros somos los profesores que evaluamos desde una altura, tenemos que cambiar esa relación, llegar a una relación de igualdad, y lograr entender que en el fondo el proceso es del niño o del estudiante o de la estudiante. Entonces él mismo puede autoevaluarse, y también nosotros con la mirada, con la guía que hace el profesor, lo podemos apoyar en ese proceso. Entonces ahora yo creo que es la instancia y es el momento para que ellos también digan, mira, esto lo hice así al lote, no le puse mucho empeño, no me gustó hacer esto. Entonces yo aquí quizá podría ponerme un medianamente logrado y eso llevarlo a lo mejor a una nota en el futuro, no sé cómo va a ser, pero yo creo que también es un proceso que tiene que cambiar, sí o sí. Y nosotros tenemos que hacer un tema ahí con el reglamento de evaluación, porque tenemos un reglamento de evaluación que responde al paradigma anterior. Entonces, ¿qué hacemos ahora si estamos evaluando de una manera que no tiene nada que ver con lo que se supone que deberíamos hacer por reglamento? Porque el reglamento es el que finalmente te proporciona o sea, nos sostiene en el fondo, nos permite tener un escenario donde nosotros evaluemos y nos permite tener cierta seguridad y cierta tranquilidad en el caso de que el apoderado quiera a lo mejor tener algún cambio, pero si ellos no están de acuerdo tampoco con el reglamento de evaluación, es súper complejo porque es lo que dice el José y es lo que dice el Danilo. Hay un encuentro ahí de paradigmas donde no resolvemos bien desde qué lado estamos trabajando con los alumnos. Eso creo que eso es insostenible en el fondo. Sí, hay una contradicción ahí evidente. Bueno, hay experiencias también de escuelas que han eliminado las calificaciones, no así las evaluaciones. Danilo, en ese sentido, ¿para dónde crees que va? Pareciera ser que de repente en el ámbito de las artes, de las disciplinas
física hay, entre comillas, quizás también porque no le damos tanta importancia, una mayor apertura a saltarnos la calificación, no así la evaluación. Claro. Pero también puede ser una trampita ahí, porque Sí, poco pues lo que tú decías. Pues. nos podemos pisar la cola, ¿Ah? decirlo coloquialmente. Pero mira, sabes que quiero afirmarme en lo que decía la Caro primero. Imaginemos esto, nosotros logramos sacar los números, ya no hay del 1 al 7, hay logrado, medianamente logrado y por lograr. En donde el logrado es de un 80 a un 100%, medianamente logrado del 40 al 79, te lo estoy tirando ahora, así se me viene a la cabeza, y del 0 al 30 y tanto por lograr. Y que eso se publica. E individualmente fuéramos nosotros dándole la retroalimentación por Classroom a cada uno de los chicos. Entonces, la publicación no sería, tengo un 6.9 y tú un 6.8, jaja, sino que tenía un espectro de un 20% de logro, en donde que es del 80 al 100, en donde esos van a decir, oye, ¿tú qué tenés logrado? Yo igual, buena, tú medianamente logrado. No te voy a, vamos a ir de a poquitito eliminando esa competencia decimal que existe ahora. ¿Me explico? Hay una competencia de números que a nosotros mismos los apoderados, porque yo tengo una hija también que ahora va a entrar a la universidad y uno chiquitito que va en tercero básico, y la competitividad está inherente en ellos, está puesta aquí en su cabeza y en la nuestra. Entonces, lo que decía la Caro, que de repente un niño llega a aprender solo, que llega a decir, esta es mi forma de aprendizaje, aquí me costó, esto, así me voy a evaluar, y tener un seguimiento de eso, o sea, el metaaprendizaje, la metacognición, para llegar a eso, nosotros tenemos un gran desafío, y es instaurar, y lo dije una vez con el José conversando de nuestros test, que lo echamos de menos, yo lo echo de menos, es instaurar una semilla que no puede salir nunca más ni de la cabeza ni del corazón de nuestros estudiantes, que es el amar a aprender por aprender. Si nosotros logramos que los chiquillos amen el aprender por aprender, tenemos todo. O sea, si me demoro 6 años de primero a sexto básico en lograr que el estudiante logre amar a aprender por aprender, de séptimo a cuarto medio me voy por un tubo. Porque ya no tengo que andar paqueándolo, porque él quiere aprender por aprender. Entonces nosotros no tenemos eso instaurado en la cabeza. Yo tengo que cumplir con un número, con un porcentaje, con una cantidad de papeles administrativos para validar el año y que no se pierda en estos momentos, ¿cachai? Estamos parando un barco, somos somos la orquesta de cámara del Titanic. Somos los violinistas, el chelista, se está hundiendo y estamos dando la pelea, ¿cachai? Entonces, en cuanto a educación, porque tampoco podemos adjudicarnos el protagonismo si la salud aquí son los primeros que están ahí, pero somos parte de esta contención, de esta arquitectura que está tratando de contener a este país semi-organizado. Lo otro, quería también citar a Maturana, porque mira, ¿sabéis qué? Coincidió en que también por ahí me di cuenta que podemos llegar a que los chicos entiendan que el convivir y que lo que también hablábamos muchas veces nosotros, por la democracia no tiene por qué hablarse tanto de la democracia ni el concepto, como dice Freire, ¿por qué decir, vamos a hablar y vamos a votar, esto es democracia, vamos a elegir un centro de padres, esto es democracia, somos un colegio democrático? No, la democracia se vive, la democracia, yo dejo que el estudiante vote si quiere o no quiere, que el apoderado vote con voz y voto, o sea, no solamente ya vamos a escucharlo, pero entonces esa vinculación, ese poder llegar a vivir una democracia en sí, es lo que les quería compartir así, pero muy brevemente, que es una cita como que dice así, que la encontré ayer, mira. Maturana dice, la democracia no es un sistema político, es un modo escogido de convivir en la honestidad, el mutuo respeto, la ética y la colaboración, pero escogido, porque se quiere convivir, nada más. Eso es. Entonces, para llegar a eso, yo creo que nosotros tenemos que estar todos los días, cada rato, generación tras generación, hasta que llegue otro cabrón y tome nuestro reemplazo y nosotros jubilemos con una pensión espectacular y siga esto repitiéndose para que podamos tener a una criticidad real. Creo que nosotros no podemos perderlo. Íbamos por buen camino, muy buen camino. Teníamos estudiantes muy críticos. Estudiantes que me siento muy orgulloso de los estudiantes que tenemos y de los que podemos llegar a tener. Entonces creo que no podemos perder la reflexión, no podemos perder la esperanza y creo que es el momento de nosotros también, si se dan cuenta, falta un grupo de profes que, aparte de Mario Aguilar,
y del colegio de profesores que esté diciendo, oh, la bandera de lucha, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Creo que falta un grupo de profes que diga, no estamos de acuerdo, y esto es lo que proponemos como especialistas, como profesionales de la educación, y nosotros queremos un espacio para que nos escuche una cámara y que nos dé un espacio para levantar una moción. ¿Cachai? Y que desde el profesorado de Chile se levante una moción que se discuta en la cámara como corresponde, pero los profes estamos todo el rato, y me incluyo, hoy estoy estresado, me siento mal, porque no nos dan espacio para esto, ¿cachai? No está en la mesa el conversar para poder tener oye, ¿quién tiene el contacto para redactar una moción? Una vez lo conversamos con el José, llegar hasta el Congreso. ¿Quién tiene un diputado amigo? Yo tengo contacto con la Claudia Mick, le puedo pedir a ella que llegue, que la levante, y somos un grupo de profes de Ñuñoa que estamos levantando algo importante, pero estamos súper callados, ¿cachai? Porque no hay tiempo, porque tenemos muchos alumnos, muchas retroalimentaciones pendientes, porque hay que llevar informes, porque tenemos que... Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos avanzar así? Creo que tenemos que terminar de ajustar y en el segundo semestre ya pegar el disparo cuando podamos. Oye, yo Bueno, quiero dar Carolina, un ¿sí? ejemplo cortito de algo que tiene relación con lo que hablábamos al principio, de cómo en el fondo no empezamos a articular el trabajo nosotros como profesores. Ayer estábamos trabajando, tratando de hacer lo que articulamos para la próxima semana, que es historia, lenguaje y arte. Entonces José ya había mandado su parte de historia, que tiene que ver con la independencia de Chile, y luego la Caro de lenguaje quería trabajar un texto instructivo. Entonces era la receta. Y ella dijo, vamos a hacer pan con todos los chiquillos. Pero ¿cómo asociamos el tema de la independencia de Chile con el pan? Y decía, pero si eso es independencia, po. Hacer su propio pan es ser independiente. Ya, relacionémoslo con los oficios que habían en el tiempo de la independencia. El panadero, ya, y ahí nos fuimos, nos embalamos. Y fue impresionante porque en el fondo, ¿cómo logramos involucrar a los chiquillos con un tema tan ajeno, que ocurrió hace muchos años, cómo nació la República Chilena, cómo logramos la patria vieja, la patria nueva? Entonces ahí nos fuimos por el lado de hacer pan, y yo le decía, pero si eso es lograr que los chiquillos sean independientes, imagínate lo que es para un niño que está todo el día en el computador, todo el día con el jueguito, con el Nintendo, y logra hacer su propio pan. Puede hasta proyectarse para vender, para poner una panadería, para asociarse con alguien, incluso el hecho de tener en el futuro la capacidad de generar, hay niños que no saben hacer ni su cama, que los papás son tan sobreprotectores algunos, otros no, pero algunos sí, entonces no, que él le diga a la mamá, yo hago el pan hoy día, porque yo sé hacerlo. Eso de independencia lo encontré maravilloso. Entonces, esa es la reflexión en el fondo que falta, ese tiempo que ahora nosotros lo podemos tener, porque tenemos que juntarnos a hacer esto, a tratar de articular esta asignatura. Entonces, es un ejemplo chiquitito como para entender de qué manera yo involucro al alumno en algo que para él es súper descontextualizado y súper ajeno, con su realidad, con lo que puede lograr hacer, con sentirse que es capaz de algo, y que en el fondo su aprendizaje es para él, no es para nadie más. No es para demostrarle a otro que tiene una nota maravillosa. Gracias, Carolina. Bueno, yo quiero agradecerle a Danilo, a José, a Carolina por su generosidad, por tener la suerte de ver profesores con ganas de ser profes, ¿ah? Que les gusta hablar de esto, conversar de esto y hacer de esto, porque a veces también siempre los chilenos somos, dicen todos, muy buenos para diagnosticar, ¿ah? Pero cuando llegamos a la ejecución, ahí como que guateamos un poco, como se dice coloquialmente. Así que bueno, agradecerles el ánimo, el haber dado un tiempo de su jornada laboral también para conversar, y ojalá que este espacio les pueda servir de retroalimentación, de establecer otras comunicaciones. También invitarlos, nosotros somos básicamente un proyecto que busca generar conversaciones. Creemos que se hace universidad conversando, dialogando, es la experiencia educativa lo que te deja al final de cuentas, y estamos muy en sintonía con lo que ustedes han planteado. Entonces, desde esa perspectiva, también invitarlos a apropiarse de este espacio, si quieren compartir con nosotros, si quieren autoproducirse. Nosotros simplemente podemos dar el apoyo de
de la viralización, que también sabemos hoy día, incluso, y ese es otro elemento importante que yo creo que nos ha dado la pandemia, nos ha demostrado a todos que ahora con un computador, una pequeña edición, podemos ser autónomos e independientes para generar nuestros contenidos y hacerlos llegar a mucha gente. Y eso es, creo que además una oportunidad que se nos está abriendo. Así que agradecerles, no sé si tienen algo más que agregar, que quisieran ustedes transmitir a la comunidad educativa donde están, a los apoderados, a los alumnos. Yo creo que les haría muy bien a sus alumnos escucharlos con la pasión que discuten estos temas. Yo creo que es súper importante también, a veces uno no tiene la oportunidad de conocer a sus profesores acerca de aquello que los hace vibrar. Y eso quizás a veces también es educativo, porque te muestra un modelo de una persona que se ha ido construyendo y elige un camino que no es fácil. Socialmente, cuando uno dice que quiere ser profesor, los papás se toman la cabeza, así como, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, no, y de música. bueno, ¿para qué te digo? Además, entonces... Yo agradezco a Andrés el espacio, creo que fue un buen momento de compartir, a lo mejor de conocernos un poco más también con los chiquillos, desde una mirada a lo mejor más reflexiva. Nosotros, como dice el Danilo, en los pisitos podemos compartir un poco, pero es un rato tan cortito en el colegio. Bueno, y saludar a todos mis alumnos, que si es que en algún momento nos ven, que se extraña mucho el estar cerca, pero que también creo que esta oportunidad nos ha dado la posibilidad de conocernos desde otra perspectiva. Yo creo que para ello también es interesante cuando hacemos las clases, tía, preguntan, ¿qué grande es su casa? Yo le digo, no, si es chiquitita, mira, le doy una vuelta, una mirada así como para que no se pasen rollo, porque es interesante también eso, como ha permitido una cercanía también con los alumnos. Así que mandarle un beso cariñoso a todos con los que trabajo y con mis alumnos antiguos que ya no son directamente mis alumnos, a los profes también del colegio, a mis compañeras del PEDA también, yo orgullosamente de la UNCE, estaban contentas que íbamos a hacer esta entrevista, mis hijos, les amo los adoro, que están lejos pero cerca. Gracias, Carolina. José, no sé si... Sí, agradecer el espacio también. Siempre es muy grato poder conversar con la Caro, con Danilo, siempre, desde que llegué al colegio. Y que más encima se dé este espacio para que nos encontremos y empecemos a elucubrar nuestro espíritu, nuestra intelectualidad, nuestro corazón en esto, siempre es bacán. Bueno, dar las gracias y saludar a mi familia, que son mis primeros maestros, mi mamá, mi maestra, mi papá, mi maestro, bueno, mis abuelos, mis abuelas, porque soy lo que ellos me enseñaron. Y bueno, y a mis estudiantes también. Hay una tríada que me enseñó mi entrenador de básquetbol hace mucho tiempo, que él me decía, el amor es el inicio de todo, la educación es el camino hacia la liberación y el deporte como una forma de vida. Y cuando me enseñó eso, siendo yo muy pequeño, se revolucionó todo en mí. Y yo creo que siempre le digo a mis estudiantes, amen mucho, respetando siempre al otro, edúquense porque tenemos que liberarnos, tenemos que ser libres y practiquen deporte porque eso nos va a ayudar, forma parte de este círculo y nos ayuda espiritual, físicamente, etc. Así que agradecido, muchas gracias. Muchas gracias, José. Danilo, para Sí, cerrar. también muchas gracias. Para mí un honor y un orgullo haber estado acá. Y también un honor y un orgullo compartir constantemente con José y con Caro en el colegio. Pucha, disculpen, justo. Bueno, estoy súper agradecido, estoy súper contento y espero que nosotros también tomemos este espacio como una iniciativa quizás para mantenerla constantemente en el colegio. José y Caro, tenemos una tarea de quizás juntarnos una vez a la semana, Sí. poner un tema, un texto, sería súper motivador para todos quizás. Bueno, un saludo a los niños del Guillermo Sañartu, que aunque no lo crean, los echo mucho de menos. Así que cuando podamos sacarnos la mascarilla, sacarnos todo esto que nos divide y que nos separa, yo les prometo que vamos a bailar el monstruo en esa cancha de baby, vamos a saltar y vamos a gritar todos juntos.
Apenas podamos sacarnos la mascarilla. Antes no se puede. Antes ha sido difícil. De verdad que para mí ha sido súper frustrante no poder hacer esos bailes y me frustra estar así. Pero bueno, un abrazo gigante a todo Guillermo Sañartu y a toda la profesorada que está ahí dando la pelea. Bueno, muchas gracias, Danilo, nuevamente, José, Carolina, por la generosidad. Esto ha sido Agenda Cultural en Radio Universidad de la República. Conversaciones laicas, pluralistas y tolerantes. Muchas gracias. Gracias.